La salida del cepo yo hoy la veo que va a ser un evento problemático y sobre todo creo que ese evento problemático va a ser anterior, ¿no? Porque como siempre el mercado se suele anticipar y va a querer dolarizarse antes de esa posible salida del cepo. Bueno, ¿qué está viendo del acuerdo con el fondo? Bueno, la verdad que es poco lo que se sabe, ¿no? O sea, el acuerdo todavía no está firmado, lo que tenés es el decreto con muy pocos datos, o sea, el dinero se va a usar para dos cosas. La primera es para renegociar los vencimientos, la segunda es para cancelar las letras intransferibles del Banco Central, o por lo menos una parte de ellas. Y ahí lo que uno ve es que una vez que los dólares estén en poder del Banco Central, serán de libre disponibilidad y lo utilizarán, digamos, como les parezca, ¿no? O sea, me parece que esta necesidad de dólares viene, como siempre, a los efectos de poder tener más dólares en el Banco Central y, en este caso, seguir sosteniendo un tipo de cambio atrasado, que para mí es una parte fundamental del programa actual que está llevando adelante el equipo económico. Creo que eso es el punto, digamos, a destacar, ¿no? de esto, y veremos después cómo viene. Según tengo entendido, por versiones que me llegaron, el desembolso no sería todo en forma inicial, sino que va a ser escalonado, que va a haber metas en el medio para poder aprobar los otros desembolsos. Ya te digo, hasta que no tengamos realmente el acuerdo firmado con el fondo y publicado por el fondo, lo demás son todos rumores que veremos que se hace realidad y que no. Amílcar, Martín. Sí, no, una pregunta, ¿cómo te imaginás o qué te imaginás de acá hasta octubre? Porque todos estaban haciendo, hoy hablaba, ¿no? La película larga, ¿no? El acuerdo del fondo es fundamental porque indudablemente tenías que hacer un nuevo acuerdo para el mediano plazo, pero yendo a la película corta, ¿cómo llegás a octubre? ¿Cómo lo ves? Manteniendo este esquema, tratando de intervenir como venía interviniendo como en el verano, que vimos que no tuvo problema en intervenir, priorizando achicar la brecha, o sea, ¿lo ves como que sigue el esquema así y tiene sostenibilidad hasta octubre? ¿Lo ves así? Mira, creo que si hasta ahora, ¿no? Que vos no tenías reservas, o que estabas con reservas negativas, que no tenías dólares, que estabas muy apalancado en las operaciones de carry trade, en los préstamos que se obtenían, que se iban dando, lo estuviste haciendo, la verdad que no veo que vaya a cambiar de acá a octubre ese escenario, ¿no? O sea, todos sabemos que con el atraso cambiario, lo más probable que suceda cuando vos quieras liberar el tipo de cambio, si en algún momento lo liberás, tengas un salto cambiario. Y ese salto cambiario va a tener su impacto en los precios, vas a tener nuevamente alguna aceleración inflacionaria. Veremos de cuánto. Yo no creo que eso vayamos a ese escenario antes de las elecciones. Vuelvo a lo mismo. Si vos hasta acá lo estuviste manteniendo, me parece que es más que obvio que lo van a seguir sosteniendo hasta después de las elecciones y después iremos viendo, ¿no? O sea, ahí habrá que ver cuál es la demanda realmente, cuántos dólares le fueron desembolsando al Banco Central, qué es lo que pudo acumular, aparte de los desembolsos del FMI, si pudo también acumular algo, o si el atraso cambiario te rompió también la balanza comercial, ¿no? Y empezaste a dejar de tener un superávit y pasas a tener un déficit. Y sobre todo, me parece que el mercado, como siempre, se adelanta. Y me parece que en algún momento, antes de las elecciones, vas a tener algún evento de mayor volatilidad, de mayor demanda de dolarización de cartera, que veremos cuál es la espalda para soportarlo por parte del Banco Central. Va a ser fundamental. A mí me sorprendió, Cristian, decía, no sé si, a ver, Cata, si puedes ver el corte, lo mostró anoche Pañi también, el corte de La Nación Más, creo que con Kavak, de Caputo, de Luis Caputo. Me sorprendió cuando le preguntaron explícitamente si iba a bajar si bajó el crawling peg del 2 al 1 y bueno, si eso se iba a mantener ahora el crawling al 1. Y dijo, bueno, vamos a tener un nuevo régimen cambiario, pero no va a cambiar nada para los argentinos, ¿no? No dijo, como venía diciendo hasta ahora, sí. Lo cual por otro lado está bien, ¿no? No atarse, pero bueno, venían generando la idea de que esto era para siempre y que el 1% del crawling peg iba hasta fin de año, ¿no?
Lo que pasa es que, bueno, me imagino que el fondo debe estar viendo los números y dice, che, pero ustedes están con entre 2 y 2,5 de inflación, ¿no? Estos meses van al 1 de crawling peg, bueno, siguen acumulando apreciación cambiaria, no acumulan dólar en el Banco Central, bueno, va a haber otro esquema. Es decir, el fondo, metas de acumulación de reservas seguro le va a poner en el acuerdo. Como va a poner metas fiscales, metas monetarias y demás, pero todas esas el gobierno no tiene problema en cumplir, pero meta de acumulación de reservas va a haber, ¿no? Entonces... el nuevo esquema me parece que apunta a una banda de flotación, ¿sí? Y ahí el punto importante va a ser el spread entre el piso y el techo, y después cómo actualizás el techo. ¿Esto qué quiere decir? Si el techo de esa banda se actualiza al 1% mensual, y vas a estar más o menos en un esquema muy similar al actual, ¿no? O sea, podrá moverse un poquito más, un poquito menos, pero una vez llegado al techo, deberá mantener ese claro empleo. O sea, me parece que va a pasar por ahí, ¿no? Me parece que podemos salir de este claro empleo que tenemos actualmente y a una banda de flotación, pero ahí tendremos que ver, ya te digo, cuál es la actualización de esa banda. Descarto que no va a ser fija, ¿no? Obviamente, descarto que no va a ser fija, pero veremos cuál es esa actualización. La verdad que si vos bajaste hace un mes el crawling peg del 2 al 1, porque decís que eso te va a bajar la inflación y demás, volver a subir esa tasa de actualizaciones sería un poco dar un paso medio para atrás, ¿no? Creo que es probable que se mantenga ese crawling peg, pero dentro de una banda de explotación. Martín. Sí, Cristian, ¿en qué medida considerás que lo que está pasando con los mercados, especialmente en Estados Unidos, pueda, digamos, empañar, entorpecer o hasta inclusive perjudicar severamente, digamos, el acuerdo con el fondo, la baja del riesgo país? ¿O crees que, digamos, eso es independiente, que no está influenciado por este factor? A ver, el acuerdo con el fondo no creo que lo empañe, ¿no? Me parece que el acuerdo con el fondo se va a salir. Siempre creí que iba a salir un acuerdo. Me parecía raro que pueda haber un desembolso importante de libre disponibilidad, pero bueno, parece que algo va a haber de eso, veremos cuál es. Pero la economía mundial es una economía, la economía es una economía cerrada, ¿no? O sea, lo que vos comercializás en el mundo, lo comercializás entre los países que forman parte. Está claro que si el principal país del mundo empieza a desata una guerra comercial, y algún impacto en la economía real acá vas a tener. O sea, vas a tener obviamente, algunos sectores más dañados, algunos otros sectores menos dañados, seguramente, pero algún impacto vas a tener. Eso no creo que te complique el acuerdo con el fondo, pero sí te puede complicar, digamos, la idea de seguir bajando el riesgo país o de volver en algún momento a los mercados financieros de crédito, ¿no? Si a vos desatás una guerra comercial que se te traslada a las monedas y demás, bueno, la verdad que sí, claramente nos puede llegar a complicar. Y la política económica de Trump hasta ahora, en este poco tiempo que tuvo, ha demostrado ser muy errática, ¿no? Un día te dice que hace una cosa, el otro día, bueno, no, vemos, lo cambiamos, después lo vuelve a mantener. Realmente en la economía la incertidumbre a veces es más dañina que las malas noticias. Y bueno, los mercados lo están mostrando, ¿no? Los mercados americanos han caído con fuerza. Hoy el rebote es casi nada, medio tenue. Algunas acciones en sí, pero la incertidumbre está planteada y vuelvo a lo mismo. O sea, podrá ser muy amigo Trump, me podrá apoyar en el Fondo Monetario Internacional, pero en lo que es en la economía real nos está complicando y bastante. Fíjate, esto es lo que quería mostrar de Gabriel Camaño, ¿no? Que mostraba que en algún momento tuviste, no sé, 300 puntos de riesgo país con el kirchnerismo, ¿no? Que en su momento tenías los holdouts, todo lo que sea, pero estabas pagando la deuda, ¿no? Había salido el default en el 2005 con el canje de deuda, un canje muy agresivo, pateando, pero bueno, pero estabas pagando. De hecho, el bono emblemático, decíamos, el Boden 2012 que se emitió en el 2002 por el tema
de la especificación asimétrica y toda la vuelta esa, lo pagaste hasta el último dólar, ¿no? Pero, y después, en otros momentos, bueno, siempre cuando tuviste riesgo país muy bajo, fueron momentos en que no tenías FMI, digamos, ¿no? O por lo menos no tenías, digamos, y tenías acumulación de reservas, clave, ¿no? ¿Por qué el kirchnerismo tiene? Porque era un gobierno que daba certidumbre y demás hasta el 2007, y era un gobierno que tenía una fuerte acumulación de reserva, tanto así que le pagan, le cancelan la deuda al fondo, superávit fiscal y superávit comercial, hasta el 2007. ¿No? Y después Macri, Macri duplicó 2 veces y medio, 3 veces la reserva, ¿no? Después, cuando empieza con el acuerdo en el fondo, obviamente el riesgo se dispara porque empieza la corrida y no la pueden frenar y demás, ¿no? Entonces, esto respecto a si el acuerdo con el fondo por sí solo te baja el riesgo país o si es simplemente una pasarela para ir a otro lugar, ¿no? Que puede ser un lugar mejor o un lugar peor. Mira, la verdad que en el 2018 no te lo mejoró. No. En el 2018, que capaz es el último ejemplo que podemos tomar, ir al Fondo Monetario, probablemente yo creo que fue porque se manejó muy mal, ¿no? O sea, los fondos que te dio, yo creo que vos tendrías, en ese momento vos tenías que ir al Fondo Monetario, si ibas al Fondo Monetario Internacional, de lo cual muchos miembros del gobierno no estaban de acuerdo. Uno de ellos era Sturzenegger, que no estaba de acuerdo con ir al fondo. De hecho, se enteró cuando ya habían ido, cuando Macri ya había llamado. Pero una vez que vos fuiste y habías recibido los fondos, la reestructuración la tendrías que haber hecho en ese momento, con los dólares en el Banco Central. Y no como tuviste que ir después, digamos, habiendo entregado todos los dólares y quedando con las reservas destruidas. A mí me parece que ahí en ese gráfico que vos mostraste, creo que el problema es el nivel de la deuda, ¿no? O sea, hay un nivel de deuda en el cual vos lo podés manejar, vos lo podés hacer manejable, vos lo podés ir pagando después que lo reestructuraste. O sea, no es que Cristina generaba confianza y que por eso, claro. Ella no podía endeudarse. Tenías vencimientos muy bajitos porque había reestructurado. Exacto, y los podías pagar. Entonces, creo que eso es lo que el mercado ve. Pues el mercado lo que quiere ver es lo mismo que ayer. O sea, el fondo, los bonos subieron. ¿Y por qué subieron? Y porque al mercado, la verdad, no le interesa de dónde saqué los dólares. Mientras que vos le puedas pagar los bonos, y los bonos van a subir. O sea, después si los sacás del FMI, del ajuste a los jubilados, o los sacás de donde sea, no le interesa. A vos lo que le interesa es que vos puedas realmente pagarlo. Y me parece que eso fue lo que pasó en la época de Cristina, ¿no? No era una cuestión de confianza, no era una cuestión de un buen manejo de la economía, era una cuestión que vos decías, mira, el nivel de deuda y cómo están calzados los vencimientos, ¿puede Argentina pagarlos? Hoy en día Argentina no puede pagarlos, y ese es el gran problema que tiene. No lo podemos pagar, no tenés acceso a los mercados internacionales de crédito, y bueno, ahí está el problema. Bien, pero por eso lo que te digo es que hoy el fondo no te presta para que vos puedas, que con eso puedas decir, bueno, tengo cubierto, no sé, los vencimientos de deuda de enero del año próximo. O para decir, bueno, mirá, tenés 5.000 millones de dólares líquidos ahora adicionales, por si querés ir a otro régimen cambiario, podés usarlo. Eso está un poco implícito, pero si en algún momento, cuando vos vas al otro régimen cambiario, tenés que vender 2 semanas seguidas dólares, y bueno, y ahí estás muy cerca del fracaso, ¿no? Porque en ese momento va a crujir todo, digamos. La idea es poder ir al nuevo régimen cambiario, o poder ir a una unificación cambiaria que baje el riesgo país y no tener que tener un banco central que venda dólares, digamos, ¿no? A ver, ahí va a depender obviamente de cuál sea el nuevo régimen cambiario, o sea, qué tan libre sea para que los actores puedan acceder, ¿no? O sea, vos sabés que el cepo es una mamusca, digamos, de regulaciones. Bueno, yo no creo que de un día para el otro, como hizo Macri, o sea, que el 31 de diciembre el gobierno diga, a partir de ahora se liberan todas las regulaciones, podés comprar hasta 2 millones de dólares por mes o por día, y listo. Me parece que la salida del cepo va a ser, digamos, paulatina, ¿no? O sea, con los dólares
o sea, sin los dólares del fondo es más difícil, pero con los dólares del fondo inclusive va a ser paulatina, porque no vas a tener ese stock de dólares que te entra que te va a permitir. Y si encima el mundo, como decía Martín, se complica por el lado de Trump, y la verdad que ese paulatino va a ser todavía más paulatino, más pausado, para ver, digamos, que te vaya cerrando. Y así todo, yo creo que va a ser un problema. O sea, la salida del cepo, yo hoy la veo que va a ser un evento problemático, y sobre todo creo que ese evento problemático va a ser anterior, ¿no? Porque como siempre el mercado se suele anticipar y va a querer dolarizarse antes de esa posible salida del cepo. Pero la realidad es que la salida del cepo habrá que ver cómo vienen estos depósitos, estos nuevos fondos escalonados y demás, pero yo creo que la van a intentar hacer, pero no va a ser nada fácil. Sí, y tampoco está claro, digamos, el gobierno tiene mucha audacia en muchas cosas, menos en lo cambiario, digamos, ¿no? Ya lo han planteado en algún momento. Es más, Caputo, que cuando planteó el tema de la dolarización y demás, estaba con la idea de que ir a una flotación, bueno, podía funcionar, pero podía salir muy mal, aún si tuvieras reservas, ¿no? Entonces, Caputo es el primero, ¿no? Que duerme tranquilo con el cepo y que desconfía de la fortaleza de su propio programa para ir a una flotación, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es finalmente el régimen cambiario que eligen. ¿Cómo está viendo la economía real? Bueno, la economía real tenemos, la verdad, algún repunte en varios sectores. Se viene dando en forma heterogénea, ¿no? La verdad que vos tenés sectores a los cuales repuntan bastante bien y otros que le cuesta, ¿no? Sobre todo lo que es comercio, construcción, sobre todo. Industria mejoró en los últimos meses, tuviste un número algo más positivo, pero también viene bastante rezagado, y después tenés otros sectores como el campo, como el petróleo y el gas que vienen bien. Ahora hay que ver de vuelta, ¿no? Volvemos de vuelta a lo que marcaba Martín, ¿no? El tema de Trump y su política, cómo nos termina afectando, porque vos ahí quieren hacer bajar el petróleo y te va a complicar justamente uno de los sectores que te está generando un empuje. Y después el tema de trabar el comercio puede llegar a terminar derribando los precios de los commodities, que son los que hoy en día vos tenés como fuerte, ¿no? O sea, porque el consumo interno sigue deprimido, lo que vos tenés como para apostarle es a los commodities. Bueno, si te derrumban el precio del petróleo, si se te cae también el precio de los granos y demás, te termina complicando. Por eso es lo que yo decía antes, ¿no? Es muy amigo, pero sus políticas económicas nos perjudican bastante. No, y después, ¿cómo impacta el tema de la apertura comercial con un dólar, pongámoslo, en un nivel que no es de los más altos, ¿no? Por no decir atrasado, un dólar barato, digamos? ¿Cómo impacta esa apertura comercial? Obviamente no es lo mismo en una economía en expansión que en una economía en recesión. Macri lo probó en una economía en recesión con un dólar más alto que el actual, bueno, generó una situación muy, muy grave, incluso en sectores como el alimenticio, donde se perdieron muchos puestos de trabajo. La caída de puestos de trabajo 2018-2019, registrados en blanco, fue muy grande en la industria. Pero bueno, me parece que eso va a generar mucha tensión también, ¿no? En distintos sectores. Y no solamente eso, fíjate que no solamente, imagínate que si vamos, yo estoy a favor de la apertura comercial, ¿no? O sea, a mí me parece que la apertura comercial te regula los precios por el lado positivo y demás. Lo que pasa es que tengo que dar al industrial argentino, o sea, a la empresa local, las herramientas para más o menos poder competir en algún igualdad de condiciones, ¿no? Pero si encima nosotros no le damos eso, no le damos esas opciones, y abrís la economía en un momento donde el resto del mundo se está cerrando, y te van a llenar o sea, y encima con el dólar barato, con el dólar atrasado, con precios, me decía un amigo que está muy de acuerdo con este modelo económico y con el gobierno, que sé yo, me decía, no, sí, yo sigo defendiendo, me parece que está todo bien. Sí, estuve por Suiza la semana pasada y sí, ahí hay un temita porque tenemos los precios iguales a Suiza. Bueno, no es un temita, la verdad que, claro, o sea, le digo, pero
no es un temita, es el tema precisamente. Entonces, si vos vas a una apertura comercial mientras el mundo se cierra, ¿sí? Sí. Y encima el dólar tuyo está súper atrasado, y vamos a tener un dolor de cabeza muy grande que, vuelvo a lo mismo, o sea, se va a pagar con nivel de actividad, se va a pagar con nivel de empleo, y es, digamos, el problema que puede llegar a venir para los meses siguientes. Martín, ¿tenés una última para Cristian? Sí, Cristian, ¿qué pensás vos de esta teoría que algunos analistas están señalando de que Trump La de Paravicini, precipita? que queríamos preguntar. No, Sí. no, la de que Trump precipita, ¿Confías digamos, en el hombre gris? La profecía de Paravicini. de que hace caer la tasa de interés y el índice dólar con un flight to quality, digamos, inducido para bajar el costo de la renovación de la deuda del Tesoro americano, que es muy grande, que tiene una concentración de vencimientos ahora en el primer trimestre del año. ¿Te parece que puede ser? No, la verdad que no lo veo yendo por ahí. O sea, lo veo yendo más con la motosierra, digamos, para bajar el gasto, pero no lo veo que vaya a bajar, porque en realidad toda esta inestabilidad le va a resultar al revés, ¿no? O sea, esta inestabilidad y esta política que está llevando adelante, lo más probable es que le aumente la inflación. Y si le aumenta la inflación, la tasa va a tener que subir o no bajar, ¿entendés? Entonces, no creo que sea realmente una política que esté llevando adelante con la intención de decir, no, yo hago esto porque de esta manera voy a bajar la tasa. Creo que al contrario, me parece obviamente una política totalmente equivocada la que lleva adelante, y que el resultado va a ser el contrario, ¿no? O sea, creo que el resultado va a ser más inflación en Estados Unidos y un banco central que no va a poder bajar la tasa, y una economía americana que, si sigue por este camino, va a entrar en recesión. De hecho, él medio lo reconoció el otro día, y por eso la caída de los mercados de estas últimas 24 o 48 horas, diciendo que no puede, o sea, que no se anima a asegurar que Estados Unidos no vuelva a caer en recesión. Y la verdad que con estas medidas que él pone, lo más probable es que vaya hacia ese lado. Y habría que recordar que la salida de la crisis del 30 se demoró precisamente por medidas como esta, donde el mundo se cerró, donde el mundo elevó aranceles y demás, hizo que la caída de la recesión del 30 se profundice y dure más tiempo del que podría haber durado si se hubiesen tomado otro tipo de medidas.